Romano-Británico. Yo el año pasado estuve acá y hablé del Imperio Galo-Romano, que es tan solo un par de años antes que este otro imperio secesionista, que es una división dentro del Imperio Romano. El siglo III es un siglo que es muy convulso, fue muy convulso. Recordemos la etapa donde se sucedieron emperadores en un muy periodo corto, casi 28 emperadores en un periodo de 35, 40 años. Este no es la diferencia, sino que ya a partir del Imperio Galo-Romano queda sentado como una posibilidad de que cualquier general se pudiera hacer su propio imperio secesionista. El imperio de Palmira también es un ejemplo de cómo se puede hacer un imperio apartado, aunque Palmira era un imperio palmireno y no necesariamente romano, palmireno. Servía a las órdenes de Roma, pero no era de carácter culturalmente romano. Bueno, para idea más o menos un poco de contexto, recordemos entonces en el año 270 tenemos el emperador Aureliano, lo sucede Tácito, lo sucede Floriano, después sucede Caro, Probo, Caro, Carino, Numeriano, y llegamos al 283 donde asume Diocleciano. O sea, ustedes piensen un poquito que son 15 años y todos esos emperadores que le acabo de mencionar. Bueno, esa es la situación en el momento de que suceda después lo del Imperio Romano Británico. Pasamos entonces a la situación geopolítica, si se quiere, en la zona de la Galia. La Galia venía de recuperarse del Imperio Galo-Romano y a su vez tenía muchas sublevaciones, muchas rebeliones, muchos ataques en la frontera. Era una zona caliente, era una zona donde los generales tenían que ser lo mejor de la élite del ejército romano, porque se hacía frente a una amenaza fuerte en la parte de Germania, todo lo que era la frontera, todas estas partes. A su vez, dentro de la Galia misma, bajo el gobierno romano, vivían otros tantos pueblos locales y algunos pueblos nómades que cohabitaban con permiso de Roma. Y bueno, tenemos en esta zona, en la zona que es Bélgica y norte de lo que es hoy en día Francia, un general, en realidad una persona que nace en un origen humilde, un menapio, que casualmente es de los pueblos originales de lo que hoy se conocen como holandeses, y el póstumo también era del otro pueblo, o sea, póstumo el general del Imperio Galo-Romano, era el general que se sublevó para hacer el Imperio Galo-Romano, y era del otro pueblo que también forma parte de los holandeses. O sea que tenemos dos emperadores, dos generales que generan un imperio secesionista que se originan en los pueblos que hoy son los holandeses. Decía entonces, nació muy humildemente, tenemos lamentablemente muy pocas fuentes de lo que fue el origen de esta persona que se llama Caraucio, pero sabemos que era muy diestro en las artes de navegación. Se lo conoce como un piloto de barcos o una persona que manejaba los barcos que estaban en la zona portuaria del norte de la Galia, y por eso es que cuando surge una amenaza de los vagaudos es nombrado para enfrentarlos. Los vagaudos son un pueblo rebelde también en esa zona, los combate con éxito, y entonces el emperador de ese momento, que coemperaba con Diocleciano, que se llama Maximino, lo nombra él como general de una fuerza de ataque que va a contrarrestar o va a buscar contrarrestar a los piratas que estaban acechando en toda la zona del canal. O sea, toda esta zona estaba siendo asediada por piratas que impedían el comercio libre con la isla de Britania y el continente. El problema es que Caraucio, por algún motivo que no sabemos, en vez de hacer solamente expediciones de captura de los piratas, interrupción, ejecución o lo que sea, esperaba que atacaran, y después de que atacaban los capturaba y les robaba el botín, y se lo quedaba para él, en vez de pasarlo al imperio, o en vez de detenerlos antes de que atacaran los barcos, se lo quedaba. Maximino se entera de esto que estaba haciendo Caraucio y manda a ejecutarlo. Pero ¿qué pasa? Caraucio se entera también del orden de ejecución antemano, y entonces se muda, se mueve de la ciudad donde estaba, en Bolonia,
Vamos a pasar un poco. Este es un grabado medieval de lo que es Caraucio como dando órdenes, y esa es una imagen recortada de una moneda de más o menos el aspecto que tendría Caraucio. Esta es la ciudad donde él se movía al comienzo, cuando era un general a cargo de la clasis británica, o sea, los barcos de la zona del canal que manejaban en contra de los piratas. Noten el conformado, este es un grabado medieval, obviamente, nada que ver con la época romana, pero sin embargo les quería mostrar cómo mantiene un diseño de cuadrado. Esta zona es medio cuadrada y una calle que lo cruza por el medio y una calle que lo cruza hacia una intersección en cruz. Este es el diseño típico, característico de todas las ciudades romanas, todos los pueblos fundados y todo campamento militar romano, que muchas veces fue el origen de una ciudad. Este se conoce como el carbo máximo y este se conoce como el decumano máximo. Y en el medio está el foro. Hoy en día muchas ciudades tienen su mercado o su plaza grande justamente en el medio de esas dos calles en la conjunción, al igual que el campamento romano tenía en su momento. Como ven, 1000 años después todavía se mantiene. Y es más, hoy en día ustedes pueden ver mapas como Barcelona, por ejemplo, que tienen todavía esto marcado. Bolonia es la ciudad donde vivió y falleció el general San Martín en 1850. Este es el monumento que está hoy en día en Boulogne-sur-Mer, la antigua Bolonia de los romanos. Cuando Caraucio escapa, decide ir hacia otra de las ciudades que mantenía, que es Rotomagus, la actual Rouen, en Francia. Es una ciudad que hoy en día no tiene mayor relevancia, pero es el lugar donde quemaron a Juana de Arco en 1431. Era una ciudad importante en el tiempo romano y todavía seguía siéndolo 1000 años después. Entonces, vuelvo, Caraucio se escapa, Caraucio consigue aliarse con gente local, había mucho resentimiento en contra de los romanos y los pueblos locales, el elite local lo ayuda a que él se pueda establecer en cierto modo en rebeldía y se nombra a sí mismo como emperador del norte de la Galia y Britania, o sea, de toda la zona que estaba bajo su influencia. Algunos incluso tropas romanas, pero también muchos mercenarios que él contrató, incluso se dice que piratas de los que él había derrotado ya eran amigos de él y lo mantenían. Entonces, durante un tiempo se mantiene en Rotomagus, en Rouen, como decía, y emite moneda. La moneda, ustedes imagínense que esto debe haber sido algo medianamente inesperado, el tema de tener que rebelarse contra el Imperio Central y hacerse emperador. Y entonces la moneda para pagarle a todos los que lo estaban bancando es bastante improvisada. No había una seca, ni en Bolonia no había una seca en Rouen, en Rotomagus. Entonces, él tuvo que contratar lo que pudo en el lugar, ni siquiera fabricantes de joyas, que era lo normal que se hacía para poder hacer algo, pero ya vamos a ver la crudeza con que acuñó las monedas en Rotomagus. Abrió una seca para poder pagarle a toda la gente que lo bancaba en esta ciudad, pero nuevamente al verse amenazado por las tropas leales al Imperio Central, decide mudarse para Londres. En Londres se establece como base de operaciones de lo que va a ser su imperio. Y ahí tenemos un dibujo de lo que sería, más o menos, grosso modo, la parte que a él le toca. Pero tiempo después se muda a otra ciudad, la ciudad de Camulodunum. Camulodunum era una ciudad celta que había conquistado Claudio en el 43 cuando invadió, 43 después de Cristo, cuando invadió Britania. Era una ciudad importante para los celtas y obviamente Claudio entendió esa importancia y por eso le hizo capital de la Bretaña inferior. Claudio lo conquistó en el 43, en el 60 los propios celtas rebeldes asediaron la ciudad, principal bastión romano, y le prendieron fuego. Él tenía un templo, el primer templo romano en Britania fue el templo de Claudio, que fue donde se refugiaron los romanos en el 60 y fue donde fueron quemados. Eso no se ve muy bien, pero es una representación de los romanos siendo quemados vivos dentro del templo de Claudio. La ciudad fue asediada, fue totalmente saqueada, pero luego fue reconstruida por los propios romanos que reconocían la importancia de ese lugar y el bastión porque era un muy buen puerto.
Pese a estar muy cerca de Londres, Caraucio se muda a esta ciudad. Camulodunum viene de Camulus, que es un dios celta de la guerra. El equivalente para los romanos sería Marte. Entonces se convirtió en un nuevo asentamiento romano, pero esta vez fue repoblado con veteranos de guerra. Caraucio se asentó entonces en esta ciudad, teniendo Londres, teniendo Camulodunum, tenía el apoyo de muchas... tenía 3 legiones más la clase naval, o sea, la legión naval, con lo cual era un apoyo importante, pero además todos los bárbaros y varias vexilaciones, o sea, pequeños fragmentos, pequeños destacamentos de otras legiones que estaban en la zona y por algún motivo u otro se afiliaron al imperio secesionista. Esta es una reconstrucción de donde se cree que estaba el templo este de Claudio, se hizo sobre las bases, es otra construcción más tardía y que ahora alberga el museo. Estas son algunas de las cosas que se encontraron en el lugar. La Legio 20 con su jabalí que los representa. Todas las legiones romanas tienen un animal que los caracteriza. Esta es la lápida de uno de ellos, que obviamente está pintado ahora, no es que mantuvo la pintura, y que dice que era una persona de la Optio Legiones 20, y un ladrillo marcado L20 en la legión. Bueno, esta es parte del anfiteatro, una reproducción de lo que es y lo que queda hoy en día de ese anfiteatro en la ciudad. Cuando una ciudad tiene un anfiteatro, ya estamos hablando de mucha gente y de la importancia que tiene el lugar. Esta es la zona costera, pequeñas cosas que todavía quedan. Esto es una reconstrucción de un faro que estaba ahí, para que vean. Camulodunum se llamó en época medieval Chester y tiempo después, hoy en día, se sigue llamando Colchester. Este es un dibujo de 1806. Ahí está nuevamente lo que vemos, el cardo máximo y el decumano máximo. También la configuración de cuadrado, ¿no? Este es el mapa actual de Colchester. Se sigue manteniendo, la calle todavía está medio desviada y tendría que continuar, pero bueno, en cierta forma mantiene la estructura romana hoy en día, casi 2000 años después de la fundación. Ahí se ve clarísimo la cruz. Y entonces Caraucio estuvo ahí. Y sabemos que fue un emperador y sabemos que tuvo un imperio. ¿Qué nos queda de Caraucio? ¿Qué hay hoy de Caraucio? Porque les acabo de mostrar las ruinas de la ciudad, pero de Caraucio en sí, ¿qué hay? Bueno, esto es una lápida que dice, lisa y llanamente, Caraucio yace aquí en esta lápida. Podríamos pensar que se trata de la lápida de Caraucio, pero obviamente no puede ser Caraucio porque un emperador tendría un entierro un poquito más importante. Si bien Caraucio no fue un entierro normal, no tendría esto. Y aparte, vemos, bueno, no se nota mucho, pero acá hay un crismón cristiano. Obviamente Caraucio no estaba en época cristiana, todavía faltaban 25 años más o menos como para que apareciera el cristianismo en el Imperio Romano como una religión semioficial. O sea, esta lápida en realidad es de 200 años después de Caraucio, y casi hasta 300 diría yo, en siglo V, siglo VI estamos hablando. Y esto demuestra la importancia de la impronta que dejó un tipo como Caraucio en la mentalidad de los pueblos locales, que todavía 200 años después seguían llamando a algunos hijos de ellos Caraucio. En realidad lo único que nos queda de Caraucio, lo único que tenemos así arqueológicamente palpable, es esta piedra miliarense. Es una piedra que se usaba en tiempos romanos para marcar distancias, para marcar cruces de rutas importantes, y quien la mandaba hacer era quien figuraba en la piedra. Nos quedó no porque fuera algo que se guardó a propósito, sino porque se reutilizó unos años después por el que después quedó ganando. O sea, que cuando derrocaron el Imperio Romano Británico, ganó y dieron vuelta a la piedra. Si se ven, acá dice Imperator Caesar Marcus Aurelius Mauseus, que es el nombre que se supone que tiene, Caraucio P. Invicto Augusto, y en la parte de abajo, dado vuelta, que acá está dado vuelta, Constantino Caes, o sea, es uno de los hijos de Constantino que dio vuelta a la piedra y la reutilizó. Bueno, por suerte esta piedra la conservamos y es el único testimonio arqueológico que tenemos de la existencia siquiera de un emperador secesionista llamado Caraucio en Britania.
Pero, sin embargo, estamos hablando del siglo XVII, todavía sigue en la memoria la imagen de Caraucio. Este es un relieve hecho en madera del siglo XVII, o sea, un emperador que vivió y reinó durante poco menos de 10 años, incluso 7 años, todavía sigue teniendo fama, todavía sigue teniendo importancia en el siglo XVII. De hecho, para que ustedes se den una idea, se tiene documentación de apariciones del emperador Caraucio en una procesión algo así como fantasmal, con legionarios, con toda la pompa, una carroza de oro con leones y Caraucio bien fornido con una coraza de oro, llevando atrás esclavos y prisioneros, y atrás de eso una marcha de legionarios. Bueno, esta misma imagen pasó en tiempos de la reina Elizabeth I, en la época de la reina Ana y incluso hasta en época napoleónica. De hecho, en el campo, en Britania, pero en el campo, si en mediados de la Primera Guerra Mundial, la gente de campo creía que todo iba a estar bien porque algunos habían visto la procesión del circo romano, le decían, a la procesión de Caraucio. O sea, estamos hablando de Primera Guerra Mundial, en pleno siglo XX, 100 años atrás. Todavía la gente se acordaba de Caraucio. Así es como repercute la mentalidad de un romano que se opuso al Imperio Romano Central. Además de la parte arqueológica, la parte que ya les conté, lo de la piedra, el único testimonio que tenemos de la existencia de Caraucio son las monedas. Las monedas obviamente es algo que incluso nosotros podemos conseguir, es algo que nosotros podemos estudiar y es algo que gracias a Dios tenemos en abundancia. No así monedas de oro quedan solamente hasta ahora, por lo menos 26 monedas de oro, 26 aureos de Caraucio, y algo así como 350 monedas de plata. Caraucio emitió en oro, plata y vellón bajo. Esta, como les decía, es una de las primeras acuñaciones que él mandó a hacer en Rotomagus. Estos son pagos donativos para la gente que lo apoyaba. Generalmente lo primero que se acuña es un metal precioso. Como ven, el estilo parece, no sé, la bestia de la Bella y la Bestia. Es totalmente horrible lo que es la cara de Caraucio más adelante. Miren cómo mejora. Del original de Rouen a la primera que acuñó en Londres. En Londres sí consiguió joyeros. En Londres se nota que hay un trabajo, un artista que se dedica a hacer puños. Miren todo el nivel de detalle que tiene, toda la ropa, la vestimenta que tiene, todo. Curiosamente, Londres fue la primera ceca que abrió en la isla de Britania, con lo cual podemos decir que la primera ceca romana, si se quiere, fue abierta por él casi 200 años después de que se fundara la colonia romana. Desde que el 43 después de Cristo, que Claudio invade, no se abrió nunca una ceca romana. Tuvo que venir él en 286, 287 y abrir su primer ceca romana. El tipo de reverso es Pax Aurum, o sea, la paz del Augusto. Es el tipo más común que existe en la acuñación de Caraucio. El 70% de las monedas de Caraucio va a ser con este reverso. O sea, de algún modo él quería pacificar las cosas. En 2010 se encontró este tesoro, un tipo con un detector de metales encontró el tesoro From. Es un tesoro que alberga 52.503 monedas. Imagínense lo que es eso. Dentro de esa bestialidad de monedas, un hallazgo, no diría único, pero es de los más importantes, se encontraron nada más que 850 monedas de Caraucio, y estamos hablando de un tesoro que contiene monedas solamente de 250 a 290 después de Cristo, o sea, en un span de 40 años. De Caraucio tiene solamente las últimas 850 monedas. Encima, después de la composición de todo el tesoro, si uno dijera, bueno, se cerró justo cuando empezó Caraucio, tendrían que ser las de más arriba, las de Caraucio. Bueno, se encontraron arriba, abajo y en el medio y abajo. O sea que el tesoro fue enterrado todo junto, más o menos para los 290, 291, que son los tipos más tempranos que tenemos, más tardíos que tenemos. Obviamente hubo la suerte de que el detectorista de metales llamó, y bien empezó a sacar monedas a los pavotes, llamó a la gente de arqueología y fueron arqueólogos los que tuvieron que sacar bolsitas individuales porque no podían levantar todo el peso que tenía, y fueron datando según lo que iban sacando en bolsitas.
De ese tesoro salieron 5 denarios. Los denarios eran una moneda de plata, algo muy raro. Como les dije recién, algo así como 350 monedas de plata se conservan de Caraucio. Caraucio introduce monedas de plata, algo que no se veía, con una pureza tal que no se veía desde la época de Nerón. O sea, estamos hablando de 200 años atrás, que no se hacían monedas con esa pureza. Y casualmente, con el mismo peso, creo que es 475 más o menos gramos, que Caraucio emite la moneda. Caraucio tenía de algún modo una cierta necesidad de recordar las viejas épocas, las épocas doradas, las épocas donde un romano podía estar orgulloso de formar parte de un imperio, donde Roma se la imaginan como todo, con su esplendor, con su mármol, todo. Esa época era la época de Virgilio. Virgilio era un poeta que estuvo en la época de Augusto, la mejor época, digamos, para el fin de la República y el comienzo del imperio, donde las cosas salían bien y todos los romanos se acordaban, porque todos los romanos que sabían leer y escribir recitaban los escritos de Virgilio, entre ellos las bucólicas, es uno de los textos más conocidos, y se sabe que practicaban la escritura recitando pequeños fragmentos. Bueno, Caraucio rememora este tipo de vuelta al pasado en sus monedas, y tenemos la ceca que debería figurar acá en el exergo, RSR, que no se sabe bien qué podía ser. O sea, uno piensa, bueno, puede ser, durante un tiempo se dijo que podía ser que estuviera hablando del ministro de Finanzas, del ministro de Economía, si se quiere, que sería Rationali Summae Rei, las iniciales de RSR. Pero hoy en día se sabe, gracias a la gente que estudió el tema, de que en realidad está haciendo referencia a Virgilio. Después lo vamos a ver, pero es un fragmento de la bucólica de Virgilio. Estas son monedas que dice Renovat Romano, o sea, Renovati Romano, o sea, la renovación de los romanos, de vuelta a un sentimiento de que están volviendo a la época buena del imperio. Pero él está separado del imperio, él está haciendo un imperio secesionista. Bueno, quiere instaurar esa idea de que él es el que está designado por los dioses para hacer la renovación de los tiempos felices de los romanos. ¿Ven? El Concordia Milit, o sea, la concordia con los soldados, Adventus Au, que es la bienvenida que se le da al emperador cuando llega a una ciudad importante. Estas son monedas de plata y son muy raras porque solamente se emitieron durante 287. Se cree que se emitieron solamente en 287 porque se usó la plata a falta de oro, se usó la plata para pagarle al donativo a todos los que lo apoyaban, y bueno, se agotó. Se agotó porque era la plata que había obtenido del botín que había capturado de los piratas. Entonces no es que tenía una fuente inagotable de plata. Inmediatamente después de 287 pasó a la moneda de vellón bajo, bajísimo, o sea, por no decir directamente cobre o bronce. Esta de acá arriba, que ven tan fea, sí, es de Rotomagus, es de la ceca donde no tenía artesanos que le supieran hacer el retrato bien. Tiene un parecido a la moneda de oro, si ven la nariz esa que usa. Bueno, y estas son también la misma Renova romano, y el reverso Pax, sí. Bueno, estas son más tardías, esta es la primera y después vienen estas otras. Al principio las monedas no vienen con ceca, sino que se catalogan por estilo, más que nada. Pero Caraucio, una vez que ya se sentó, una vez que estuvo tranquilo en su lugar, en Camulodunum y Londres, empezó a hacer series especiales, series que a él le ayudaban, series propagandísticas. Dentro de las series propagandísticas tenemos esta que es una muy curiosa moneda, donde está Oceanus, el dios romano, que lo ven ahí con el tridente, y esto que es una coronita con las pinzas de cangrejo. Es un motivo muy lindo, muy simpático de Caraucio, de Océano. Ven, acá es una representación bronce, este es un aplique y acá un mosaico, donde se lo ve Océano. Del otro lado está Caraucio, del otro lado moneda. Pero de acá también, en vez de decir Océano, dice Caraucius. Ahí arriba, Caraucio. Otro, una moneda donde se lo ve casi de cuerpo completo, o sea, medio cuerpo aparece en la moneda, algo totalmente inusual. Son innovaciones que fue haciendo él en los tipos para ver cómo se granjeaba, motivos publicitarios, si se quiere.
Esta moneda obviamente no hay muchas y es muy codiciada, ¿no? Está con el bracito ahí sosteniendo la lanza, con el escudo llevándose, bien belicoso, bien como la parte militar. Y este es un tipo especial, ¿ven? La cara medio como burda, si se quiere, con una mala hechura. Está tratando de imitar un gusto de Póstumo. Póstumo, que como yo le mencioné hace un rato, había estado casi 20 años atrás en el Imperio Galo-Romano, hizo un aureo que innovó con una técnica de 3/4 perfil de rostro. Bueno, esta es la pobre imitación que hizo Caraucio, o los artesanos de Caraucio, de esa moneda de oro. Para que comparen un poco, le sobreimpuse la imagen. Este es el gusto de Póstumo y este es el gusto de Caraucio. Hay una diferencia un tanto abismal. Quizás por eso no hay monedas de oro y solamente hay de bronce. Otras emisiones incluyen esta, que tiene en exergo 3 letras que dicen BRI, es como que es Britania, la ceca de Britania, con lo cual todos los que sean anglosajones van a querer esta moneda desesperadamente, porque es la primera vez que aparece su nombre en una moneda, su país en una moneda, si se quiere. Por eso es también que lo quieren a Caraucio, por haber abierto la primera ceca romana ahí, por haber hecho estas monedas que los nombran, por lo menos. Y también esta otra moneda, que es una moneda de plata, que tiene esto Multis 20 Imperator, que es muy similar a una que se usó 300 años después, en la Edad Oscura de Inglaterra. Esta es una seata o scat, como se dice ahora, anglosajona, de más o menos el año 750. O sea que imagínense, esta moneda es de 286, 290, perdón, 287 porque es de plata. Y esta moneda es de 750. Toda esa diferencia de años, inspirada esta moneda en esta. Muy bien, otro de los tipos especiales, ya lo vieron en la diapositiva anterior que pasé, con el barquito, porque era muy importante lo que tenía el comercio y la defensa de su clasis naval. Esta es una representación de un barco romano para que vean, ¿no? Un dibujo. Esta es la típica, y dice Felicitas Augustus, o sea, la felicidad del Augusto. Pero también hay una que no se nota mucho, ¿no? La verdad que no pude conseguir una imagen mejor, porque es, no sé si única, pero debe haber dos. Fácil. Dice Pacatrix Aur Canc. Y entonces uno dice, bueno, está hablando de un barco o algo así, no se explica, se sospecharía que es algo así como esto. Sin embargo, el barco está más ornamentado, está como si fuera un barco más importante. Bueno, lo que se sospecha, la teoría que se usa hoy en día es que está hablando, Pacatrix Aur es algo así como pacificador Augusto. El Augusto es el emperador pacificador. Pero Pacatrix es femenino, Pacator sería masculino. Entonces está hablando del barco, la nave. Y Canc sería la abreviación de cáncer. Entonces la teoría que se plantea hoy en día, el consenso es que la nave se llamaba Cáncer, porque se sabe que los barcos tenían nombre, algunos se llamaban Tiburón, otros se llamaban Ballena, pero esta se llamaría la nave del emperador, la pacificadora Cáncer, como sería la nave insignia del propio Caraucio. Una moneda muy linda, por cierto. Bueno, obviamente esto no podía seguir impunemente. En algún momento el Imperio Central iba a querer retomar sus tierras, iba a querer deponer a este usurpador. En 289, 290 hay un intento de Maximiano del Imperio Central de combatir a Caraucio, de conquistar, retomar las tierras, que o por mal tiempo o por estrategia militar de Caraucio, no es muy clara la fuente, pierde. O sea, el Imperio Central pierde. Y entonces esto le da nuevos aires a Caraucio. Caraucio realmente está creyendo que hay una sucesión romana, un designio divino para que él se mantenga en el poder. Y entonces, como todo buen emperador romano, festeja, hace unos juegos seculares. Los juegos seculares son los juegos que se hacen una vez al siglo, cada 100 años o cada 1000 años, cada vez que se celebra una fecha así importante. El cálculo es medio tirado de los pelos según a la conveniencia del emperador. Va a encontrar una cuenta que le dé para que justo en su época tenga que festejar 100 años de felicidad. Entonces decide hacer estos juegos seculares. En el Tesoro From se encontraron dos monedas, que son estas mismas,
que conmemoran estos juegos seculares. Estos llaman Sipo, que es una piedra donde se hace la dedicación de inicio de los juegos seculares. Cualquier romano lo hubiera entendido que son referencia a eso. Y dice saeculares au, ¿no? Esos son los juegos, la seca C de Camulodunum. Y están inspirados nuevamente en la época donde Roma era grande, porque Augusto fue el que empezó con los juegos seculares en la época ya imperial. Esta es una moneda de Augusto, si no me equivoco, el 17 antes de Cristo, y este es el Sipo de él. Entonces está emulando esta moneda, la de Caraucio. Caraucio está imitando la época linda donde Augusto festejaba los juegos seculares, todo. Estaba muy agrandado Caraucio. Estas son monedas especiales que él mandó a hacer, o sea, monedas comunes, pero reversos especiales. ¿Por qué? Porque están dedicadas a cada una de las legiones que lo apoyaron. Él tenía, como ya les dije, 3 legiones y una clasis naval, pero aparte está hablando de todas las demás que le dieron una vexilación, un pedacito de gente, un puñado. También quería agrandarse, hizo monedas para 10 legiones, y no había 10 legiones ni de casualidad. Pero bueno. Imagínense que el soldado que recibió una moneda con el nombre de su propia legión se sentía muy agradecido a Caraucio. Cada uno tiene un animalito distinto que representa a la legión. ML es por moneta londinensis, son reversos legionarios. Y otra de las características que tenía Caraucio es que no tenían buenos acuñadores. Tenían buenos grabadores, pero después de un tiempo, pero no buenos acuñadores, y es muy, pero muy normal. De hecho, yo en mi colección tengo 2 y podría tener muchas más, monedas que tienen un doble golpe con giro. ¿Ven el retrato? Acá se ve muy claro el ojo, la nariz, la boca. Bueno, esta tuvo un doble golpe. Y ahí tenemos la nueva cara de Caraucio. ¿Ven? Es la misma moneda, el mismo, nada más una rotación. 90 grados de su cara, o sea, variante. Bueno, siempre es el reverso Pax, el más común, como ya les nombré. También tenían grabadores que grababan tipos, no sé si lo hacían a propósito, pero tenían un estilo particular. Y se los conoce como cuello largo, long neck. ¿Ven la diferencia? El cuello, la cabecita medio chiquita y el cuello exuberantemente largo. Bueno, era una característica, no hay otra moneda que tenga ese cuello. Puede haber similares, pero el cuello largo de Caraucio, hay gente que colecciona incluso solamente cuello largo por lo simpáticas que son. Bueno, este es un antoniano de Londres con Leticia, la felicidad, la alegría, quería hacer, para que vean que es otro tipo de cuello, ya no es el tipo de cuello largo, sino que la vestimenta acompaña. Es un poco deformado, pero está coherente dentro de todo. Y bueno, como le había ganado a Maximiano, como festeja los juegos seculares, como todo va a andar bien, como todo es bueno, empieza a meterle plata a la moneda de bronce que tenía, le empieza a poner un poquito de plata, como hacía en el Imperio Central, o sea, imita en cierto modo igual a la moneda central, que tenía 20 partes de cobre y una parte de plata, o sea, ínfima, pero era un costo que estaba dispuesto a tener. Por eso la moneda viene ahora con moneta londinense y 21, la proporción, 21, como hacía en el Imperio Central. En 1931, un nieto estaba revolviendo las cosas del abuelo en un ático y encontró esta moneda, que es un medallón, es una pieza bastante grande de bronce. Y no sabían ni el abuelo ni el nieto, nadie sabía qué era, ni de dónde había salido, ni nada. Pero fueron al British Museum, al Museo Británico, a que lo viera un especialista. Bueno, resultó ser hasta ese momento el único medallón conocido del emperador Caraucio. Así que un gran enigma. El Museo Británico lo estudió, lo catalogó, trató de comprarlo, pero recién en 1967 se hizo la compra definitiva, después de la Segunda Guerra Mundial, después de mucha burocracia, después de llegar a un arreglo económico con esta gente. Imagínense que el único medallón de Caraucio en esa época era algo importante. Y tiene estas enigmáticas siglas ahí en exergo, que no se entiende muy bien qué puede ser, INPCDA. Hay millones de
propuestas, de ideas de qué puede ser. Algunos dicen que es una palabra, otros dicen que es una abreviación. Bueno, finalmente en el 98 Guy de la Bédoyère decidió publicar un artículo que fue obviamente tomado con escepticismo, como todo lo nuevo e innovador, que decía que había un segmento de Virgilio que se juntaba con el de las monedas de RSR, que al final no les dije pasé las monedas de plata y no les dije qué era. Bueno, esta parte es de Virgilio, de las bucólicas, dice Iam nova progenies in caelo demititur alto, que significa y ahora desciende una nueva generación desde los cielos. O sea, como que estaba siendo enviado por los dioses para renovar el pueblo romano como él tenía que ser. Esta se tomó como que era cierto, porque encima en el 72 surgió otro medallón, que por el color y la pátina parecía que los dos vienen del mismo tesoro incluso. Bueno, hoy en día tenemos 3 medallones. El otro medallón está muy destruido, es de otro lugar, definitivamente no vale la pena ni siquiera traerlo acá porque no tiene ni siquiera marca de servo ni nada. Acá aparece de vuelta RSR, que significa Redeum Saturnia Regna. No era Rationalis Summae Rei, o sea, ministro de Economía como habíamos pensado, sino que estamos hablando de Redeum Saturnia Regna, que es otra de las partes de Virgilio. En realidad la frase es Redeum Saturnia Regna y Iam nova progenies in caelo demititur alto, que significa entonces el regreso de los tiempos de Saturno, el regreso de los tiempos de oro, vendría a ser la época dorada. Saturno era importante para ellos, para los romanos, como una cuestión de riqueza. De hecho, el tesoro del Imperio Central estaba guardado en el templo de Saturno. O sea, Saturno tenía toda la riqueza que tenía Roma y está siendo referenciado por Virgilio y está siendo parafraseado por Caraucio en unas monedas y en sus medallones. Muy bien. Entonces, Caraucio sigue con esa bonanza, sigue con esta idea de que él es el que está haciendo las cosas bien y que va a ser a futuro, y entonces como que les dice en un punto a los otros emperadores del Imperio Central: muchachos, ya está, yo voy a ganar, yo tengo que estar acá, no es que me gané mi derecho de ser emperador, tómenme como su par, como un coemperador del Imperio Romano Central, no soy un usurpador, hay un motivo por el cual yo estoy acá. Y entonces emite estas monedas que son muy particulares. Está emitiendo moneda a los emperadores del Imperio Central, a los tipos que hace 2 años que quieren sacarlo, o sea, 2 años que atacaron y fallaron, a los tipos que hace 6 años que quieren sacarlo del poder. Ahora les está haciendo moneda a nombre de ellos, no a nombre suyo, del emperador Caraucio, sino a nombre de Diocleciano y Maximiano. O sea, tenemos esta de Diocleciano y esta de Maximiano, las dos de la seca de Camulodón. Es de 292. Y esta moneda es de 292, 293, ya el último final es un intento desesperado casi de Caraucio de decir: flaco, estoy hablando en serio, somos pares, tómenme como un igual. Algunos incluso dicen que hasta firmó un tratado de paz con el Imperio Central, que obviamente era falso, o sea, no le dieron mucha bola al Imperio Central porque siempre quisieron que se derrocara ese usurpador. Esta es una moneda muy particular donde se los muestra a Caraucio y a los otros 2 emperadores del Imperio Central, los 3 en busto conjugado. Están los 3. Dice Caraucius et fratres sui, o sea, Caraucio y sus hermanos. Eso es lo que pone la moneda. O sea, Caraucio estaba ya haciendo publicidad por cosas que no estaban pasando. Obviamente, cuando el Imperio Central decide nuevamente hacer un intento por derrocar a Caraucio, nombran como general en jefe a un general joven que estaba teniendo mucho éxito en la frontera, pero específicamente que tuviera conocimiento de la zona, que tuviera conocimiento de estrategias para poder derrocar. O sea, no es un emperador, no es un general, un César nombrado al azar, sino que es una persona exclusivamente puesta para derrocar a Caraucio. Esto va a ser Constancio Cloro, que en un primer embate en 293 lo derroca a Caraucio y lo hace perder todas sus posesiones continentales. Caraucio se queda solamente con la isla de Britania. Constancio Cloro lo que hace es primero barricar todo el puerto de Boulogne, de Boulogne-sur-Mer de hoy en día,
cosa que no pudiera salir ni entrar ningún barco, cortando el comercio con Britania, y evidentemente logra con mucho éxito conquistar toda esa zona al norte de la Galia. Los comercios siguen porque monedas posteriores de Carausius se siguen encontrando hoy en día en la zona del norte de Galia, pero por lo menos la parte de comercio importante la había cortado. Carausius entonces, al perder toda esa zona, debe haber habido una revuelta interna o algo así, porque justamente su ministro de Economía, su ministro de Finanzas, quien lo derroca, lo asesina a Carausius y toma el poder. Este se llama Alecto. Alecto asume en 293 y se muda enseguida a Londres, donde empieza a fabricar unas fortificaciones. Él creía que el ataque del Imperio Central iba a ser en Londres. Nuevamente, lo único que tenemos de Alecto, además de las monedas a nivel arqueológico, es esto que se llama, es un plomo de Alecto, no se sabe ni siquiera si tenía alguna función, es simplemente la prueba de un puño de una moneda en un pedacito de plomo. Bueno, entonces se encontró y es la única evidencia que tenemos de que Alecto, aparte de sus monedas, existió. Bueno, y la tradición literaria, obviamente. No hay nada importante que nombrar, sigue la tradición, monedas de oro y obviamente solamente de vellón. No hace plata porque no tiene plata. Estos son Adventus Aue. Esta se cree que es, claro, cuando él se muda de Camulodunum a Londres, le hacen la bienvenida. El Adventus es el tipo, como les dije, de bienvenida a una ciudad. Entonces Alecto se muda a Londres, Londres lo recibe, bienvenido, con esta moneda. Estas son monedas del mismo tipo, ninguna diferencia. ¿Ven? Moneda londinense, moneda Camulodunum, o sea, repite todo lo que venía haciendo el tipo Pax. Nada notable en las monedas, salvo esta moneda que es medio rara, porque una moneda normal estaba en 4,5, esta moneda está en 3,7, o sea, un peso inferior, y se la conoce como quinario, el quinario de Alecto. ¿Por qué quinario? Quinario vendría a ser 5, vendría a ser la mitad de un denario, 10, porque tiene esta Q acá. Quinario londinense es lo que se interpreta de acá. No está muy definido bien, porque no encaja del todo con un sistema, no es la mitad de 4,5 que pesa 3,7. 3,77. Todos los quinarios van a tener este tipo del barquito, Virtuosao, la Titia, lo que sea, pero es una rareza. Coincide sí con la nueva reforma económica que está llevando Diocleciano del Imperio Central, con lo cual nos deja sospechar que también es un intento de querer alinearse con el Imperio Central para que a ver si dejan de molestarlos a ellos y siguen con sus cosas. Pero no, en 296, después de la derrota de 293, Constancio Cloro no se queda de brazos cruzados y arma una flota que pueda cruzar el canal y llegue a Britania a atacar a Alecto, y tarda 3 años, de 293 a 296. En ese tiempo construye la flota y ataca por dos frentes. Un frente lo maneja su general Asclepiodoto y el otro lo va a manejar él. Asclepiodoto entra por Hampshire y ataca primero, haciendo correr a las tropas de Alecto hasta Silchester, y en ese lugar los derrota. Los pocos que quedan entre tropas y Alecto se escapan. Alecto se desprende de toda insignia y toda cosa que lo pudiera hacer identificable, pero sin embargo es atrapado, es corrido por las legiones y es ejecutado. Para cuando llega Constancio Cloro entra por Londres, ya no hay tropas que le opongan resistencia, ya no hay gente que le vaya a presentar batalla, pero el general jefe es Constancio Cloro. Entonces, ¿cómo hace un general? Bueno, entra por Londres, que era una ciudad importante de ahí, y manda a emitir una moneda que le da la bienvenida a él, que ganó. Esto es el barco donde viajaba Constancio Cloro. Esta seca es de Trevery, prima Trevery, pero estaba viniendo de ahí. El tamaño descomunal de Constancio Cloro a caballo, bien como un general victorioso, entrando a la ciudad de Londres por el estuario, y la propia ciudad amurallada, en esta figura alegórica de mujer, recibiéndolo hincada y con los brazos abiertos al gran salvador Constancio Cloro. Este es un múltiple de aureos, son 10 aureos, o sea que es una moneda de oro, unos 45 gramos de oro puro. Imagínense que debe haber habido varias y debe haber regalado a todo el mundo, celebrando la victoria. Constancio Cloro entonces logra su cometido para el cual fue nombrado,
Constancio Cloro después tiene un hijo que se va a llamar Constantino, que todos conocemos como Constantino I el Grande, que fue el quien después adoptó la religión católica, y es en cierta manera el motivo, Caraucio, quien inició todo esto, por el cual hoy la gran mayoría somos católicos apostólicos romanos, porque el Imperio Romano dio a la Iglesia Católica el impulso que lo mantiene hasta hoy en día. Así que bueno, gracias a Caraucio tenemos todo esto. Con esto termino la charla, gracias.